Cuando un nuevo papa asume, está obligado, quiera o no, a conocer los secretos que el Vaticano guarda hace siglos, y esas revelaciones son tan impactantes que podrían llevarlo a la locura. Sin embargo, luego de 2 días agotadores, siguen sin dejarlo descansar, porque a la tercera noche, cada nuevo papa es despertado a las 4 horas, con 44 minutos, sin excepción, para ejecutar el simulacro de su evacuación hacia el cuarto 66. Una verdadera fortaleza dentro del Vaticano que es capaz de soportar los ataques de las armas más poderosas del mundo. Pero se pone peor, porque el nuevo papa desconoce que allí dentro, sí, ahí mismo, deberá reunirse en el máximo secreto con una familia particular, muy particular, que lleva 1300 años brindando servicios especiales a los papas de la Iglesia. Y cuando hablo de servicios especiales, me refiero a que si el nuevo sumo pontífice señala a un enemigo y dice las palabras, escuchen bien, las palabras, Samael Severo. Bueno, esta particular familia se encargará, sin demora alguna, de mandarlo al otro mundo. ¿Sabías acaso que el Papa es la única persona que no puede ser detenido por ninguna causa, ni juzgado por ningún tribunal del planeta? Sí, así es, ni siquiera por homicidio. Es decir, que el Papa tiene licencia para desvivirte. Así es que, quédate junto a mí y conocerás todo sobre las reuniones del cuarto 66 y cuál fue la reacción de Francisco cuando le mostraron los asesinatos cometidos por sus predecesores. Y ni se te ocurra perderte el final, porque yo soy el documentalista y esto es el búnker del Vaticano. El Papa tiene licencia para... Así es, mi informante, como siempre cuando se trata de asuntos vaticanos, es el padre Íngaro, quien ahora está enemistado con la Iglesia Católica. Pero en su juventud llegó a ser asesor personal del Papa Juan Pablo II y muchos años después protegió del fuego y conservó importante documentación que avala lo que me cuenta. Entre toda esa información, el diario personal del jefe de seguridad espiritual del Papa Francisco, un sacerdote ya fallecido de apellido Brocoletti, con una enorme tradición familiar tanto en las fuerzas del orden como en la Iglesia. Presten atención. De acuerdo a las anotaciones pormenorizadas del padre Brocoletti, así se produjeron los hechos. Eran las 4 horas con 44 minutos del 16 de marzo del 2013. El recién asumido Papa Francisco no había tenido un solo minuto de descanso en los días anteriores y dormía plácidamente, pero... golpearon con fuerza su puerta. Del otro lado, una voz fuerte le dijo: Su Santidad, soy el padre Brocoletti. Damos comienzo al simulacro obligatorio de evacuación y protección. Estamos bajo ataque. Repito, estamos bajo ataque. Abra la puerta ahora. Código Abismo 66. Repito, código Abismo 66. Francisco abrió y 12 miembros de la Guardia Suiza Pontificia lo rodearon con armas largas. Brocoletti le puso un chaleco antibalas blanco y lo sacaron inmediatamente por el pasillo hacia el ala este. Al llegar al final, el jefe de guardia golpeó 3 veces la pared dentro del cuadro de la Sagrada Familia. Y el muro entero, giró
y se abrió, revelando una pesada puerta oculta de titanio con el número 66 en oro. Solo Brocoletti y el Papa Francisco ingresaron. La guardia se quedó afuera observando cómo el refugio se cerraba tan rápido y fuerte que podría haber partido por la mitad a quien estuviera en su camino. Una luz roja se convierte en verde. Las luces se encienden y en ese momento el sacerdote le dice: Su Santidad, ya podemos hablar tranquilos. Nadie nos escucha. El simulacro salió bien. Hicimos buen tiempo. ¿Qué le parece el cuarto 66? En realidad debería llamarse Mansión 66, porque este magnífico búnker tiene 3 habitaciones. Es más grande y cómodo de lo que usted suponía, ¿verdad? Su antecesor, el Papa Benedicto, hizo instalar una pantalla de cine y el proyector. Tenemos toda la saga completa de James Bond. Usted puede pedir otras películas por si gusta pasar mucho tiempo aquí. Además del cuarto 66, puede constatar el progreso de sus órdenes, Samael Severo. El Papa, confundido, le dijo: ¿Por qué me habla como si yo supiera de qué se trata todo esto? Ni siquiera sabía que el lugar existía. ¿De qué órdenes Samael no se me está hablando? Mire, sea claro porque yo estoy bastante agotado de aprenderme códigos, palabras claves y todos estos protocolos nuevos. Brocoletti, asombrado y avergonzado, le pidió disculpas. Le explicó que mucha información se le daba al nuevo papa durante los funerales del papa anterior. El tema es que Benedicto no había muerto, sino que renunció, y por eso estaban cometiendo algunos errores. Entonces, agachando la cabeza y jurándole que no se iba a volver a repetir, le dijo: Usted, su santidad, debería haber sido informado antes. Pero bueno, la cuestión es que ahora tenemos una reunión sobre su santo derecho a dar órdenes Samael Severo, pero mejor que se lo explique el líder de la familia sagrada. Y diciendo esto, empujó una diminuta puerta de fina madera y acompañó al Papa a la sala de reuniones del cuarto 66. Allí lo estaba esperando aquel hombre mayor, casi de la misma edad que Francisco, solo que este desconocido era bien fornido, de cuello ancho y manos grandes. Tenía los ojos celestes y la piel tostada por el sol. Al ver al Papa, se arrodilló ante él con agilidad y le besó el anillo. Brocoletti se apresuró a susurrarle a Francisco: El hombre se llama Silvano Sicario y es... bueno, su apellido lo indica. Su ejecutor, su santidad. El que va a asesinar a todo aquel que usted le señale. El Papa Francisco se cagó de risa, soltando una carcajada como la ocurrencia que consideraba disparatada. Pero vio que ni el sacerdote ni el hombre esbozaron la más mínima sonrisa, así es que se sentó en el sillón y con impaciencia dijo: Bueno, don Silvano, dígame, ¿por qué estoy acá con usted? El hombre, con orgullo, comenzó a remangarse hasta que el tatuaje de su antebrazo pudo verse por completo. Era una cruz rodeada por muchas estrellas. Mirando a Francisco, con los ojos encendidos de satisfacción, le dijo con respeto en un marcado acento siciliano: Santità, santità, ognuna di queste stelle sono le missioni che la mia famiglia ha portato a termine con successo per ordine dei suoi antenati e per la gloria di Dio. Fin dall'anno 725, quando il mio antenato fu chiamato da Papa Gregorio II a risolvere i rapporti conflittuali tra la Chiesa e alcuni regni europei.
Les traduzco. Su santidad, su santidad. Cada una de estas estrellas son las misiones que mi familia ha ejecutado con éxito por orden de sus antecesores y para la gloria de Dios. Hacemos esto desde el año 725, cuando mi antepasado fue convocado por el Papa Gregorio II para solucionar las relaciones conflictivas entre la Iglesia y algunos reinos europeos. Francisco le contestó ofuscado, casi al borde del sillón. Mire, don Silvano, con todo el respeto que usted se merece, que estoy seguro que su tarea acá en el Vaticano debe ser importante, pero yo soy un hombre ocupado y hace 3 días no me dejan dormir bien. Así que le pido que me sea más claro y directo. ¿Qué hace usted de verdad? Sin bromas, sin cosas raras. Explíqueme, vamos. Hable fuerte, claro y sin pavadas. El hombre no dudó un segundo y con la velocidad de un rayo se puso de pie y acató la orden de Francisco, contestando como si fuera un militar. Su santidad, le voy a explicar fuerte y claro. Mi familia y yo somos sicarios del Vaticano. Yo soy Silvano Sicario, el jefe del clan. Mi hijo Silvio Sicario es el segundo al mando y mis nietas, las gemelas Sabrina y Zafira Sicario, completan nuestra logia. Usted solo tiene que pedir reunirse conmigo en este mismo cuarto 66, su santidad. El procedimiento es semplice y ha sido igual desde el principio. Usted lo único que tiene que hacer es señalar a alguien en una foto y decir la frase Samael Severo. Entonces, yo debo preguntarle, ¿está seguro que es Samael? Y usted debe responder, Severo. Entonces, yo voy a contestar a la orden, su santidad, y luego mi familia y yo ejecutamos su voluntad y, sin errores ni escándalos, esa persona que usted señaló se muere. Francisco abrió los ojos asombrado al darse cuenta de que hablaba en serio y buscó la mirada del padre Brocoletti, esperando un gesto o algo de ayuda para continuar la conversación, ya que se había quedado sin saber qué decir. Brocoletti intercedió y le explicó. Usted, su santidad, sabe que ahora es el Papa, jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano y líder de la Iglesia Católica. Lo que quizás no sepa es que, como tal, goza de inmunidad judicial en el ámbito internacional. Esta inmunidad implica que no puede ser arrestado ni procesado por los tribunales de otros países, independientemente del delito en cuestión, incluyendo el asesinato. Y como dentro del Estado de la Ciudad del Vaticano, usted posee la máxima autoridad legislativa, ejecutiva y judicial, y en la práctica tampoco puede ser arrestado ni procesado por asesinato dentro de la jurisdicción vaticana. En resumen, eso lo convierte a usted en el único ser humano que puede cometer un homicidio aquí o en cualquier parte del mundo y, tanto por su inmunidad internacional como por su posición de autoridad suprema en el Vaticano, no puede ser detenido ni procesado por asesinato. Tampoco podrá jamás ser investigado o molestado de forma alguna por haber ordenado uno. El Papa Francisco hundió la cara en sus manos y preguntó: ¿qué clase de disparate es este? ¿Por qué yo desearía asesinar a alguien? Silvano Sicario pidió permiso para volver a sentarse. El Papa se lo dio con una seña, y entonces el hombre explicó: no es su deseo, su santidad, es el deseo de Dios. Usted solo señala a quien hay que matar, porque usted es el representante de Dios en la tierra, y como tal puede quitar la vida cuando así lo considere nuestro Señor a través suyo. Todos sus antecesores dieron órdenes a Samael Severo, sin excepción. Cada una de estas estrellas en mi tatuaje dan fe de ello. Francisco contó a simple vista las estrellas del antebrazo. Entonces le dijo: bueno, en 1300 años, 50 o 60 asesinatos no es demasiado. Estoy pensando en voz alta porque, ahora que sé esta barbaridad,
Voy a tener que pedir perdón al mundo por cada uno de ellos. Silvano Sicario lo interrumpió. No, su santidad. Cada estrella significa 1000 órdenes, Samael Severo. Hasta el momento mi familia ha ejecutado a 65,000 personas por comando de los diferentes papas de la iglesia. Francisco se paró de golpe y dijo: «Esto es un verdadero desastre. Ustedes me están diciendo que, por ejemplo, Benedicto eligió a un ser humano para mandarlo directo al paraíso». Brocoletti le contestó apresurado: «Por supuesto que no, su santidad. Ninguno de esos fue al paraíso. Todos eran malos». Sicario agregó: «A su antecesor Benedicto le encantaba señalar gente, la mitad de ellos miembros de la misma iglesia. Malos miembros. Creo él confiaba más en nuestra familia que en la justicia. Siempre decía: a este sacerdote lo vamos a juzgar nosotros. Y ya sabe, pie del ordine». Brocoletti interrumpió y puso 3 fotografías sobre una mesa diciendo: «Todos los papas comienzan con algo muy fácil de discernir, porque en el mundo a veces es difícil separar los buenos de los malos, pero no en este caso. Mire su santidad y entenderá. Este es Ernest Hulbert, junto a sus hijos que son iguales de malos que él. Sanguinarios traficantes de armas, personas, tienen una organización que sube a miles de africanos en grandes barcos. Les cobran una fortuna por el viaje, pero la mitad de esas naves son basura obsoleta que se hunde antes de llegar a las costas de Lampedusa. En unos meses organizará otro gran cruce y se cree que, por su culpa, se ahogarán algunas 45,000 personas. Los políticos y las fuerzas de seguridad reciben una tajada. Solo usted puede hacer la obra de Dios, o puede no hacer nada. Haga lo que haga, será nuestro Señor el que decida a través de usted». El Papa Francisco miró en las fotografías las caras de esos pobres migrantes sobre los barcos abarrotados. Había otra donde mujeres y niños lloraban a medida que la embarcación se hundía en el bravo mar. Relata Brocoletti que segundos después, Francisco rezó en susurros y entonces observó en el nuevo Papa esa mirada. Vio descender en él la voluntad de Dios. Entonces el sumo pontífice marcó con el dedo la fotografía de Ernest Hulbert y sus hijos, esos 3 despiadados traficantes de personas, y, mirando a Silvano Sicario, dijo: «Samael Severo». Don Silvano se paró firme y dijo de inmediato: «¿Está seguro que es Samael?». Y el Papa Francisco susurró: «Severo», y derramó una lágrima. Silvano Sicario respondió: «Al ordine, vostra santità». Y haciendo una reverencia, dio la media vuelta. Se paró frente a una de las paredes de atrás de esa sala dentro del cuarto 66, y luego de un ligero ruido metálico, el muro se abrió revelando un ascensor en cuya puerta decía: «Famiglia Sicario». Don Silvano entró allí, y la pared volvió a cerrarse en su posición original. El Papa Francisco, compungido, le dijo al padre Brocoletti: «Bien, ahora sáqueme de aquí. Al menos por un mes no quiero más de estas revelaciones o secretos, o como quieran llamarlos. ¿Me entendió?». Brocoletti dudó un poco, pero finalmente le respondió: «Lo siento, su santidad, pero en lo que a mí respecta, eso no es posible. De hecho, mañana a las 5:55 lo pasaré a buscar para llevarlo a conocer a nuestro asesino». Francisco le dijo:
Pero si acabo de conocer a nuestro asesino, ¿usted está loco? ¿Se siente bien? El sacerdote se apresuró en aclarar. Disculpe, su santidad. Los de la familia Sicario son nuestros asesinos, es verdad, pero de seres humanos. Ya sabe, presidentes, reyes, traficantes de personas, líderes religiosos y gente de esa naturaleza, pero mañana usted conocerá a nuestro mejor asesino y protector, el que, siempre obedeciendo sus órdenes, es capaz de enfrentar demonios, conjuros y seres sobrenaturales para aniquilarlos o atraparlos y llevarlos hasta los calabozos del tercer subsuelo. Le va a encantar conocerlo. El apóstol simplemente es genial. El Papa preguntó: ¿El apóstol? ¿De qué habla? ¿Quién es? Brocoletti respondió: uno de los que estuvo con Jesús, su santidad, por supuesto. Francisco sonrió y preguntó con entusiasmo: dime que se trata de San Pedro. El sacerdote le respondió: no, mucho mejor. Se trata del apóstol preferido de Jesús, aquel que fue su mejor amigo, el único que se sacrificó por él, para que nuestro Señor pudiera cumplir su plan. Trabaja con nosotros, haciendo esas cosas que solo Él puede hacer. Prepárese porque mañana es el gran día, su santidad. Mañana usted conocerá a nuestro mejor asesino. Mañana conocerá a Judas Iscariote, el apóstol preferido de Jesús. Así es. Nosotros tenemos los evangelios completos y ahí aclaran que él nunca lo traicionó. Bueno, usted entiende. La cosa es que mañana se va a entrevistar con nuestro amado Judas, el protector del Vaticano. Yo soy el documentalista y esto fue el búnker del Vaticano. El Papa tiene licencia para ¿Te gustan las historias de terror? Te invito a que adquieras mi nuevo libro, El miedo está aquí. Una colección de historias de terror que te aseguro no podrás dejar de leer cada noche. Disponible en Amazon.com. ¿Te gustaría que te envíe saludos al final de mis videos? Conviértete en miembro y adquiere este y muchos otros beneficios. Saludos especiales para todos los miembros del canal: Carlos Chití, Gary Van Ramer, Edu80s, Rosario Huizache, Amalia Contreras, Patrick Rosas, Lili Montes, Alan García, Juan Luis Pernias del Campillo, Will Rose, Jess, Erika Morales, Luciano Ezequiel, Ernesto Sams, John Olivas, Lucas Mulhall, Gregia, Chris Alexander, Verónica Pereira, Adán, Eleonora Rossi Farías, Diego, Nubia Cantú, Brian Barbe, Lorenzo Warchak, Evelyn Disco, Leonori, Tinela Vallecillo, Miguel, Jonathan Micael, Julio Vidal Radiestesista, Brinda, Ignacio, Juan Ramón, Dani Gardea, Selvin Pérez, Rosalinda Velázquez, Álvaro Medina, Heimer Chávez, Jesús Mora, Jimena, Yolanda García, Miriam Romero, José Balsino, Jonathan Pacheco, Tlahuizcalpan, Juan Jacobo y Carlos Montes. Gracias. Grazie. A la próxima volta.